Nosotros somos el grupo 6 del paralelo 4 y a continuación vamos a presentar nuestro proyecto del sensor no convencional. Nuestro proyecto consiste en obtener el volumen de un líquido contenido en un recipiente que puede almacenar de 12 a 15 galones, el cual posee 3 secciones transversales no constantes. Para cumplir este objetivo vamos a aplicar los conocimientos adquiridos en este curso, los cuales están relacionados con resistencia, corriente eléctrica y capacitancia, en el que se va a armar un circuito RC conectado a un recipiente en el que su capacitancia va a variar acorde vaya ingresando el líquido dieléctrico, que en este caso nosotros vamos a utilizar el aceite de resina, el cual posee una constante dieléctrica de 4.6. Con esto vamos a establecer expresiones matemáticas que más adelante van a ser explicadas a detalle por mis compañeros, con el fin de establecer una unidad de voltaje en base a la variación del volumen. El diseño de nuestro prototipo. Aquí observamos que nuestro envase está formado en sus partes laterales por las placas que están hechas de aluminio, las cuales forman parte de la configuración del capacitor, mientras que en sus partes delantera y trasera se encuentran formadas por el material aislante, que en nuestro caso es plástico de polietileno. A continuación tenemos nuestro diagrama esquemático, el cual está compuesto por la fuente de voltaje de 24 voltios, el interruptor, los dos capacitores, el cual el primero dependerá del nivel de líquido, el segundo se mantendrá fijo, el voltímetro, la resistencia y el pulsador. El funcionamiento de nuestro circuito va a depender en dónde esté ubicado el interruptor. Si el interruptor está ubicado en esta posición, podemos apreciar cómo este capacitor 1 va a ir cargándose dependiendo del nivel de líquido. Ahora, si ubicamos el interruptor en la segunda posición, podemos apreciar el nivel del voltaje, el cual nos ayudará a determinar una equivalencia de volumen. Y podemos también apreciar cómo la carga se va a distribuir entre estos dos capacitores en paralelo. Si mantengo pulsado este botón, podemos apreciar cómo toda la energía y la carga va a ser disipada por este resistor. Aquí tenemos el diagrama de flujo, en el cual se encuentran las conexiones, las variables de entrada y salida, y por último el flujo de las condiciones, las cuales mencioné en la explicación del diagrama esquemático. Para la parte de los cálculos del proyecto, establecimos etapas que nos permiten calcular algunos parámetros que van a ser importantes al momento de establecer la relación del volumen y el voltaje que este va a marcar en el circuito. Primero establecemos las funciones matemáticas que definen a la forma de nuestro capacitor, el cual se detalla en la diapositiva. Luego también calculamos áreas y volúmenes para determinar cuánta capacidad tiene el envase. Con esto determinamos que va a ser de 52.6 litros, aproximadamente 13 galones. También realizamos una conversión en la que un mililitro va a ser igual a 0.00438 milivoltios, que va a ser detallada más adelante. Además, como las placas de los capacitores iban a estar en la parte lateral, lo que va a variar va a ser la distancia de separación. Por eso, esto va a haber, es necesario plantear un diferencial de capacitancia, en lo que resolviendo la expresión vamos a llegar a una integral, en la que va a cubrir por tramos, acorde a la altura, este parámetro. En esta parte se toma en cuenta la altura en la que se encuentra el líquido, y en este caso la dividimos en 3 partes, acorde a la forma que tiene el envase. Una hasta 25 centímetros, otra hasta 80 centímetros y otra hasta 100 centímetros. Con esto, al resolver las integrales, estas van a depender tanto a la altura en la que se encuentra el líquido como con la constante eléctrica que va a ingresar, ya que esto va a aumentar el valor de la capacitancia. Y esto también va a ser influyente en la capacitancia equivalente, acorde a qué nivel se va a encontrar el líquido. Correspondiente a los cálculos de circuito, aquí presentamos nuestro circuito. Tendríamos una fuente que va directamente conectada a lo que es nuestro capacitor no convencional. Este empezará a conducir una corriente, de la cual va a transportar carga, y nuestro capacitor se va a empezar a cargar. Entonces, tendríamos nuestra primera expresión, que sería la carga inicial, va a ser igual al voltaje de la fuente, que sería el voltaje inicial, por la capacitancia de nuestro capacitor variable. Luego, pasaríamos el interruptor de 2 posiciones a la posición B.
Entonces tendríamos esta corriente, la cual transportaría carga y la dividiría entre este ramal. Y como tendríamos los capacitores en paralelo, su voltaje 1 sería igual al voltaje 2 y este sería igual al voltaje final. Además, por conservación de la carga, tendríamos que la carga inicial sería igual a sub 1' más sub 2'. Y haciendo los cálculos correspondientes, llegamos a las siguientes expresiones, donde la más importante sería la del voltaje final. Esta sería igual al voltaje inicial de la razón de la capacitancia 2 sobre la capacitancia 1 más 1. Haciendo los cálculos correspondientes, llegamos que 52.6 litros serían igual a 12 voltios. Entonces, haciendo las conversiones, tendríamos que 1 mililitro sería igual a 0.00438 milivolts. Por último, para complementar los cálculos, decidimos evaluar 4 parámetros que serían la capacitancia del envase, el voltaje final, la potencia del capacitor y la potencia disipada con respecto a la variable de la altura. Además, aplicamos las fórmulas que ven en la parte de abajo y consideramos que la resistencia usada para la potencia disipada sería de 10 ohms. Por lo tanto, concluimos que a medida de que la variable de la altura aumenta, los 4 parámetros también aumentan linealmente. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Para la capacitancia del sensor no convencional hay que tener en cuenta la altura del líquido, ya que su constante dieléctrica afecta a la capacitancia equivalente del envase. A mayor nivel de líquido, mayor capacitancia. En cuanto al voltaje final, que varía dependiendo del nivel de líquido en el envase, se puede hacer una relación entre el volumen dentro del envase con su voltaje final, ya que dependiendo del volumen que haya dentro del envase afectará al voltaje que muestre el envase. Recomendaciones. Usar material aislante que recubre el exterior del envase para así evitar la pérdida de voltaje y de capacitancia, obteniendo la máxima capacitancia posible entre las placas del capacitor. Utilizar un líquido que no sea corrosivo ni de alta viscosidad, para así evitar que haya problemas al rellenar el envase o al medir su voltaje o capacitancia en caso del capacitor no sea resistente a la corrosión. Si tuviéramos que implementar nuestro prototipo, ¿qué sería lo más complicado de construir basándonos en los parámetros de diseño que realizamos en nuestro proyecto? Lo más complicado de nuestro prototipo es darle la forma a las placas del capacitor, acorde al diseño que realizamos, ya que al usar materiales como el aluminio y como el polietileno, sería difícil de moldear o ensamblar acorde al diseño. También otra razón por la cual consideramos que es complicado construir nuestro prototipo sería el conseguir los materiales adecuados que mantengan las propiedades físicas que involucran al circuito, ya que si estas no son de buena calidad, el rendimiento real no sería igual al rendimiento teórico y la eficiencia del prototipo sería menor. ¿Qué limitaciones teóricas encontramos al definir nuestro prototipo? Una de las limitaciones teóricas que encontramos al definir nuestro prototipo fue el uso de integrales dobles para calcular el área del envase, ya que esta puede ser complicada para algunos estudiantes que aún no hayan cursado aquella materia que enseñen lo correspondiente a los cálculos integrales. También otra limitación teórica sería el cómo definir las funciones matemáticas que delimiten el envase, ya que si estas resultan ser complicadas pueden afectar el cálculo de las integrales de la capacitancia. Si el proyecto debiera ser implementado, ¿qué mejoras propondría para el proyecto sin dejar de cumplir sus restricciones? Primero, emplearíamos otros elementos que permitan evaluar a la variación de ciertos parámetros de nuestro circuito, como el osciloscopio, que nos permite ver la variación del voltaje. También se podría usar otros elementos como transformadores y transistores, que permiten modelar un funcionamiento más adecuado acorde a lo que en el circuito, aunque tienen conceptos físicos que no pertenecen al contenido de la materia.